La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, amados hermanos y hermanas del Perú y el mundo. Os saluda vuestro hermano Amadeo desde la República del Perú, desde la ciudad de Lima. En esta oportunidad vamos a compartir el curso de la Ley Real a través de Radio Milenia, los fundamentos desarrollados de la Ley de Dios. Introducción de los 10 mandamientos de la Ley de Dios, la cadena de eslabonamiento de la Escritura para entender la interpretación de cada fundamento legal que es de cada mandamiento que mandó Dios al hombre que cumpliese. El primer mandamiento, el primer fundamento es el temor a Dios, como dice en el libro de Deuteronomio capítulo 10, versículo 20. A Jehová tu Dios temerás, a Él servirás, a Él te llegarás y por su nombre jurarás. Que cada punto, ¿no?, de este texto que nos dice en Deuteronomio 10:20, a Jehová tu Dios temerás, es un punto, a Jehová tu Dios servirás, otro punto, a Él te llegarás, punto 3, y por su nombre jurarás, 4 puntos. Entonces vamos a tomar dentro de este escudriñamiento, analizando cada punto por punto. Amados hermanos y hermanas israelitas, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Mi nombre es José Palomino Murga y estamos en su programa Trabajemos con Amor, desde Radio Milenia 1530, amplitud modulada. Y hoy, hermanos, vamos a seguir con el estudio de los fundamentos y vamos a tocar el tema acerca de a Jehová tu Dios servirás. Porque nuestro maestro nos enseña en que las Sagradas Escrituras tienen sus ordenanzas. No solo que sea una sola ordenanza, sino que Él nos va a explicar de que a través de las Sagradas Escrituras Dios nos manda, nos ordena varios puntos. Por ejemplo, en el siguiente audio, nuestro maestro nos va a hablar de la siguiente manera. De ahí vamos a escuchar el audio, hermanos. Dice: voy a leerlos, de acuerdo me preguntarán, a ver si están cumpliendo. Y dice a la letra, Deuteronomio 10:20, a Jehová tu Dios temerás, a Él servirás, a Él te allegarás y por su nombre jurarás. ¿Están cumpliendo? Dice el maestro. ¿Están cumpliendo ustedes? ¿Temen a Dios ustedes? Por ejemplo, dice, a Jehová tu Dios temerás. ¿Ustedes temen? Contesten, dice el maestro, y el pueblo dice, amén. Entonces el maestro continúa y dice, aquí con eso hay varios. A Jehová tu Dios temerás. Ahora, entonces, debes saber, 1, cómo debe temer. A Él servirás. ¿Cómo debe servir? 2. 3, a Él te allegarás. Allegarse a Dios por algo. Y por su nombre jurarás. Y el maestro dice, en cada palabra está la ordenanza. Vamos a escuchar al maestro y de ahí comentamos, hermanos. Adelante con el audio. Y de acuerdo se me preguntará a ver si están cumpliendo. Deuteronomio capítulo 10, verso 20. A Jehová tu Dios temerás, a Él servirás, a Él te allegarás y por su nombre jurarás. ¿Están cumpliendo? Aquí hay que cumplir, son varios. A Jehová tu Dios temerás. Entonces debes saber, 1, cómo debes temer. A Él servirás. ¿Cómo se debe servir? 2, 3, a Él te allegarás. Allegarse a Dios y por su nombre jurarás. En cada palabra y cada ordenanza. Bien, habiendo escuchado al maestro, nos habla acerca de Deuteronomio 10:20, en la cual hay 4 ordenanzas. El maestro dice, a Jehová tu Dios temerás, es el 1, la primera ordenanza. A Él servirás, 2. A Él te llegarás, 3. Y por su nombre jurarás, 4. Nosotros vamos a tocar hoy, hermanos, en su programa Trabajemos con Amor, el punto número 2. A Él servirás, de Deuteronomio 10:20, dice, a Él servirás. Entonces, hermanos, nosotros vamos a explicar en esta emisión cómo podemos servir a Dios. Y tenemos 2 aspectos.
dos maneras de servir a Dios. La primera, hermanos, es a través de la ceremonia, en lo ceremonial, la ordenanza a través de ritos, como antiguamente se hacía, y que hoy en día mis hermanos de otras denominaciones dicen que eso estaba hecho solo para los antiguos, mas no es así, hermanos, porque esto era la enseñanza que iba a ser para el futuro, para el tiempo postrero, para estos tiempos. Entonces, ese es el primer aspecto, a la manera de ritos, ceremonial. El segundo aspecto, hermanos, es a través del servicio de discipulado, es decir, la obra de predicación. Y esos dos puntos vamos a tocar hoy, hermanos. Vamos a centrarnos primeramente a lo ceremonial, a la ordenanza a través de ritos. Pero para esto, hermanos, tenía Dios que enviar a alguien para que nos enseñe, porque hasta la época de los discípulos, hasta el año 70 en que fue destruido el templo, hasta ahí hacían las prácticas, los ritos. Pero a partir de ahí ya, como se dice, se fue apagando todo esto y hasta la actualidad en esta tercera generación prácticamente ya nadie sabe o puede enseñarnos esta práctica de servir a Dios a través de las ceremonias, a través de ritos, ordenanzas a través de ritos. Entonces, hermanos, Dios tenía que enviar a alguien. Por eso nos vamos a hacer la primera pregunta. Estamos tomando el primer aspecto, a través de ritos, servir a Dios a través de ritos. Entonces dice, la primera pregunta, ¿a dónde estará Dios para que todo aquel que quiere servir debe estar también ahí? Estamos hablando de servir, pero a través de ceremonias, de ritos. Entonces, nuestro maestro nos va a hablar primeramente de que tenía que venir alguien, un servidor. ¿Y qué dice en este siguiente audio? Nos habla el maestro a través de San Juan 12:26, que dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Ahora, ¿a dónde estará Dios? Dice, para que todo aquel que le quiere servir debe estar también ahí. ¿Y dónde está Dios? ¿No es cierto? Ahora sí, nombra Ezequiel 20:40. Y dice, empero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice, el Señor Jehová, ahí descenderá toda la casa de Israel. Y el maestro ríe. Me alegro bastante, hermano, dice el maestro. Y el hermano colombiano dice, amén, Señor. Y el maestro continúa y dice, ¿se dan cuenta a dónde van a servir?
en el monte de Israel. Entonces ahora dice el Señor Jehová, ahí me servirá toda la casa de Israel, toda ella, y en la tierra, allí los querré, en el monte, a donde van a ir allí, a donde está Dios, ahí os querrá a toda persona, dice el maestro. Entonces ahora enseguida dice, allí los querré ya, y ahí le mandaré vuestras ofrendas. Aquí está demandando, pues, dice, aquí está demandando. Es decir, el maestro ya hablaba en ese tiempo, dice, aquí ya está demandando. ¿Pero quién? Dios está demandando sus ofrendas, ¿pero a través de quién? Dice Ezequiel 20:40, en mi santo monte, en el alto monte de Israel. Pero vamos a continuar, hermanos, y sigue. Aquí está demandando, pues, ha cumplido, allí le mandaré vuestras ofrendas y las primicias. Y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas, y no hay cumplimiento, se dan cuenta, dice el maestro. Vamos a escuchar la voz del maestro y de ahí comentamos, hermanos. Adelante con el audio. Ahora que su nombre es la frontera de Alto Monte Israel. Legalmente el Monte Israel es uno. Es uno. Bien, hermanos, habiendo escuchado a nuestro querido maestro, habla acerca del alto monte. Dice, nosotros para la pregunta dice, ¿a dónde estará Dios para que todo aquel que quiera servir debe estar también ahí? ¿En dónde? En el alto monte. Pero, ¿dónde es el alto monte de Israel? ¿Podrá ser, hermanos, un accidente geográfico? ¿O podrá ser que, digamos, en la frontera, donde está el alto monte, podrá ser ese lugar? ¿Podrá ser un lugar, un inmueble? Pero, ¿qué es el monte de Israel? Porque ahí tenemos que llegar. Ahí tenemos que ir a presentar nuestras ofrendas. Y el maestro dice, ahora está demandando. Es decir, estaba el maestro ahí y estaba demandando al pueblo a que presenten sus ofrendas. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermanos? Del monte de Israel. ¿Quién es ese monte? Entonces, para responder quién es aquel monte, vamos a escuchar al maestro. Pero antes la transmisión, hermano, en este audio, nos va a decir el maestro quién es este monte. ¿Qué es el monte? Dice en este siguiente audio, dice, ahora dice que la frontera es el alto monte de Israel, es decir, en la selva, en la frontera, legalmente, dice, monte de Israel es uno. ¿Se dan cuenta? Escuchen, hermanos, cuando dice el maestro, monte de Israel es uno, es decir, está hablando de alguien, pero ¿de quién? Y dice, y ese lugar está aquí, dice. Monte de Israel es uno y ese lugar está aquí. El maestro hablaba y ahí está. Por ejemplo, en el Deuteronomio 31, 11, 12, 13, y en el Levítico 31, 11, 12, 13, y en el Levítico, todo Israel, a presentarse delante del Señor que Dios. Cuando venimos todo Israel a presentarse, entonces todo Israel ahora los que están presentes aquí. Ahí está clarito. La ley es el lugar que es imposible. Entonces, ¿a dónde? En el lugar donde Dios se escogió. ¿Entiendes? Tiene un lugar escogido de el lugar escogido de Dios en su nombre con ustedes. Y continúa, el alto monte es uno, entiendan eso. Y escuchen, hermanos, Israel el mismo es. Es decir, si nosotros concatenamos este audio con el audio que el maestro lo habló diciendo de que a él fue puesto de sobrenombre de Israel, entonces está refiriendo el maestro que es a él. Este monte es Israel, este alto monte es él. Por eso en el anterior audio, ¿qué decía el maestro? Decía, enseguida dice, y aquí está demandando pues las ofrendas, aquí.
cuando Él está presente. Cuando Él estaba ahí presente, dice, ahora quita, y dice, cumplido, allí le mandaré vuestras ofrendas. O sea, ya estaba cumpliéndose esta profecía. Bien, hermanos, ya estamos, como se dice, dándole forma, configurando bien lo que nos trata de decir el maestro a través de estos audios que hemos compartido, que dice que para nosotros servir a Dios y allegarnos con nuestras ofrendas tenemos que ir al alto monte. Pero ¿quién es este alto monte? Y el maestro dice, uno nomás es. Israel, el mismo es. Y de ahí habla de la señal que es el enviado de Dios. Es decir, hermanos, se está hablando de un varón. Pero ¿quién es este varón? ¿Quién es este? Aquel servidor. Porque este es un servidor. El monte de Israel, que es Israel, y que es la señal, que es el enviado de Dios, es un varón. Entonces dice nuestro maestro en este siguiente audio. Dice, alguien tiene que jubilarse, dice. Entonces dice, Isaías 49:8. Dice, así dijo Jehová, en hora de contentamiento te oí, en el día de salud te ayudé, y guardarte ¿qué? Y te daré por alianza del pueblo, para que levantes la tierra, para que heredes asoladas y heredades. Entonces ahora, cuando acontece el cumplimiento o el acontecimiento de la profecía de Levíticos 25, versículos 13, 10, 9, el cual habla, hermanos, de que alguien tenía que jubilarse para Dios, para servir a Dios. Entonces dice el maestro, entonces aquí está esto. Entonces, ¿qué cosa viene a cumplirse también en ese año cuando se declara jubileo? Jubileo, hermanos, es cuando una persona llega a la edad de 50 años. Entonces dice, porque esa declaración que alguien tiene que jubilarse para Dios, para servir a Dios, eso también está en mí, dice el maestro. Escuchen, hermanos. Porque esa declaración que alguien tiene que jubilarse para Dios, para servir a Dios, es decir, el servidor, ¿en quién está? Dice el maestro, eso también está en mí. Amén, aleluya, dice el pueblo. Escuchemos al maestro y de ahí comentamos, hermanos. Adelante con el audio. Ahora sí, su declaración está aquí en Isaías 49, verso 8, dice, así dijo Jehová, en hora de contentamiento te oí, y en el día de salud te ayudé, y guardarte y te daré por alianza del pueblo, para que levantes la tierra, heredes, asoladas, heredarás. Entonces, ahora cuando acontece el cumplimiento o el acontecimiento de la profecía de Levíticos 25, 13, 19, entonces, ¿qué cosa viene a cumplirse también entonces en ese año cuando se declara jubileo? Porque esa es declaración que alguien tiene que jurarse para Dios. Que bien, tener eso ahí. Bien, hermanos, dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiera ver, ni el sordo que el que no quiere escuchar, y menos entender. Pero acá bien claro el maestro habla. Hacemos una recopilación. ¿A quién tenemos que acudir para servir a Dios y presentar nuestras ofrendas a través de ritos ceremoniales? Al alto monte. ¿El alto monte quién es? Es uno nomás. Israel, el mismo es. El enviado de Dios es la señal. ¿Y quién es el enviado de Dios? Alguien que tenía que jubilarse a los 50 años para servir a Dios. ¿Y en quién está esto? Dice el maestro, eso también está en mí. No habla de otra persona, hermanos. Habla de Él. Él es el que tenía que jubilarse, es decir, para servir a Dios tenía que jubilarse. Esta jubilación, hermano, no es como lo describe el mundo, cuando uno trabaja tanto tiempo y de ahí se jubila, ya no trabaja, ya no sirve, mejor dicho. Entonces, en este caso es lo contrario. Nosotros cuando nos jubilamos, entonces empezamos ahí a servir a Dios. ¿Se dan cuenta? Es otra cosa. Ahora, en este servidor, porque dice el dicho, Cristo viene, Cristo vino, pero ¿a través de quién? A través de un varón que tenía que venir. Pero yo no voy a hablar de mis palabras, hermano.
Dice nuestro maestro, nos va a hablar en este siguiente audio y nos va a aclarar acerca de en dónde estará Jesús con el servidor, porque ahí va a haber una unión, hermanos. Jesús vuelve, sí, en su segunda venida, desde luego, pero espiritualmente, pero para traer a un varón, y ese es otro tema, hermano, pero estamos haciéndole recordar porque todas estas cosas nos van a fortalecer más para entender este tema. Entonces, ¿qué dice el maestro en este siguiente audio? Dice, lo que dice aquí, por ejemplo, también lo vamos a hacer entender, porque lo que habla, por ejemplo, un texto que decimos, un versículo tiene interpretaciones hasta 2, 3, a veces hasta 4, y otras una por uno nada más. Entonces, ahora en Deuteronomio 33, 19 dice, llamar los pueblos al monte, llamar los pueblos, comunidad, los pueblos, al monte. ¿Quién es el monte? Ya sabemos que es un varón. ¿Y quién es este varón? ¿En quién está? En el maestro, dice. Allí sacrificarán sacrificios de justicia y ahora están cumpliéndose. Esto es lo que dice la escritura. Cumplido, dice el maestro. Por ejemplo, dice, llamarán a los pueblos, claro, al monte. Nuevamente dice el maestro, al monte. ¿Quién es este monte? Un varón. No es un accidente geográfico, no es un cerro alto, es un varón. Y dice, ahora, el monte les voy a hacer entender del monte. Allí sacrificarán sacrificios de justicia. Muy bien. Entonces llamarán los pueblos al monte. ¿Y cuál monte tenía que llamar? Ahorita le vamos a hacer conocer, dice el maestro. Ezequiel 20:40. Nuevamente menciona Ezequiel 20:40 porque este es un texto clave, hermanos. Dice, porque en el monte de mi santidad, en el alto monte de Israel, dijo el Señor Dios, ahí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra, ahí los querré, y ahí le mandaré vuestras ofrendas, y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas. Dice así, empero en mi santo monte, comienza a interpretar el maestro, ahí está el monte, empero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice el Señor Jehová. ¿Ves? Lo que dice ahí, lo que dice, ahí me servirá, también vamos a sacarle, ahí me servirán. Entonces, menciona San Juan 12:26. El que me sirve, estamos hablando del servidor, del varón, del alto monte, el que me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Al que me sirviere, mi Padre le honrará. Antes hablaremos todo esto. Entonces, ¿dónde va a estar para servir? Dice el maestro en este audio. Escuchemos la voz del maestro más. Que dice aquí, por ejemplo, también le vamos a hacer entender, porque lo que habla, por ejemplo, un texto que decimos, un versículo, tiene interpretaciones hasta 2, 3, a veces hasta 4. Y otras 1, por uno nomás. Entonces ahora 33, 19. Llamarán los pueblos al monte, allí sacrificarán sacrificio de justicia. Y ahora aquí están cumpliéndose esto, lo que dice la Escritura. Cumplido. Por ejemplo dice, llamarán los pueblos, claro, al monte. Ahora el monte, les voy a hacer entender del monte. Allí sacrificarán sacrificio de justicia. Muy bien. Entonces, llamarán los pueblos al monte. Ahora, ¿a cuál monte tenían que llamar? Ahorita vamos a hacer conocer. Dice así, Ezequiel capítulo 20, verso 40. Dice así, empero en mi santo monte, ahí está el monte, empero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice el Señor Jehová. Ahora lo que dice, allí me servirán, también vamos a sacarle, allí me servirán. Entonces, no me sirve. Por ejemplo,
San Juan capítulo 12, verso 26. Ya sabemos a dónde va a estar Jesús. ¿A dónde va a estar? 26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Repito, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Entonces, ¿dónde va a estar para servir? Bien, hermanos, habiendo escuchado a nuestro querido maestro y nuevamente recalca acerca del monte en la cual nosotros tenemos que allegarnos con nuestras ofrendas al alto monte, que es un varón, pero menciona un texto en la cual nos va a indicar de que la venida del Espíritu Santo, del Hijo de Dios, nuevamente, ¿pero en quién? En el servidor, en este varón que va a venir a instruirnos, a preparar un pueblo para Dios, para alabar a Dios, para servir a Dios. Entonces dice, el que me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Es decir, hermanos, los dos están juntos. Ya hemos visto eso, hermanos, en el tema acerca de los testigos. Uno del cielo, que es el Espíritu Santo, el Hijo de Dios, y el otro de la tierra, en la tierra, que es creado, que es el Hijo del Hombre, ese servidor. Ese es el alto monte. Ese es a quien nosotros tenemos que presentar nuestras ofrendas. Ese es aquel quien nos enseñó cómo debemos de hacer, cómo debemos de servir a Dios. Y por eso es este tema, hermanos. Ahora, hermanos, otra pregunta. ¿Cuál es el lugar que preparó Jesús para que vayamos a servir? ¿Cuál es ese lugar? Ya tenemos prácticamente aclarado el asunto de que es un varón. Pero ¿quién es? ¿Y cómo se va a dar? Nuestro maestro nos explica en este siguiente audio de la siguiente manera, que dice, Jesús dice de su lugar, dice San Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, porque yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces quiere decir, empieza a interpretar el maestro. Entonces quiere decir que hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Hay muchas moradas. Y ahora voy pues a preparar un lugar para ustedes. Quiere decir lugar para que se junten la gente en esos días. Por eso dice abajo, San Juan 14:3. Y si me fuere, os aparejaré lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. San Juan 14:3. Dice el maestro nuevamente, interpreta, dice, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y yo mismo, dice, tomaré a ustedes, dice, si vienen, tomaré a ustedes. ¿Quién hablaba ahí, el maestro o el Espíritu Santo? Hablaba el Espíritu Santo, es decir, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando digo la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, entienda, cuando el Espíritu Santo, el Hijo de Dios en Espíritu, bajó a la tierra, se encarnó en Jesús, Él solo se encarnó y tomó el nombre de Jesús. Ahora el Hijo tiene el nombre, adopta el nombre de Jesús. Esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en Espíritu, ¿viene a quién? Dice, y yo mismo tomaré a ustedes, dice, si viene tomaré a ustedes, porque donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Y dónde se va a alojar el Espíritu? En el corazón, hermanos. Cuando confirmemos la ley, según Efesios 1:13. Y continúa el maestro, dice, vosotros también estéis. Ese es otro estudio sobre lugar. Por eso, lugar en la casa de mi Padre, eso estudia bonito y bien fundamentado, es solamente estamos culminando del lugar. Y ahí está Jesús. Escuche, y ahí está Jesús. Habla claramente. Lugar estoy dando. Falta que les haga conocer eso. Lugar que declare. Lugar, ¿quién es? ¿Dónde está? Eso sí se refiere al lugar del monte de Israel. Está acá, dice el maestro.
Es decir, hermanos, que el Espíritu Santo baja primero a un varón, justamente al servidor, justamente al alto monte, a este varón que fue instruido por el Espíritu Santo y que este varón tenía que preparar un pueblo para alabar a Dios, para que en este varón, en este monte, en este servidor, nosotros allegarnos con nuestras ofrendas. ¿Me entienden, hermanos? Lo está hablando claro el maestro. No está hablando encriptadamente, no está hablando cifradamente, lo habla claro y en español o castellano, como quieran llamarlo. Pero mejor vamos a escuchar nuevamente la voz de nuestro querido maestro en este siguiente audio. Adelante con el audio. Jesús dice sobre el lugar, solamente, San Juan 14, 2, 3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, quiere decir que hay muchas, en las moradas de mi Padre, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y voy pues ahora a preparar un lugar para ustedes. Eso quiere decir, lugar para que se junte la gente en estos días. No, por eso dice abajo. 3. Y si me fuere, yo os aparejaré lugar. Y si yo voy, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y yo mismo tomaré a ustedes. Dice, yo mismo tomaré a ustedes, para que donde yo estoy, nosotros también estéis. Ese es otro estudio sobre el lugar. Por eso, lugar en la casa de mi Padre. Eso, por ejemplo, estudio bonito, bien fundamentado. Eso es solamente para estarnos coordinando lugar. Y ahí está Jesús, habla claramente del lugar. Falta que les haga conocer el lugar, que declaren el lugar quién es, a dónde está. Eso sí, se refiere al lugar del monte de Israel, que está acá. Bien, hermanos, ya habiendo escuchado a nuestro maestro hablar acerca del lugar de la casa, y también es otro tema, hermano, como dice el maestro, pero es bueno saberlo, lugar o casa, pero ¿para quién? Para que ahí esté el Espíritu Santo, para que esté el Espíritu de Dios, para que se pueda comunicar con nosotros. Por eso nuestro maestro, en muchos audios, ustedes lo van a notar, cuando el maestro dice vamos a hacerle entender, siempre habla en plural. Vamos ahora a preparar estudio, o vamos ahora vamos a ir, vamos a llamar la atención, dice, pero siempre con la palabra vamos. ¿Por qué? Porque él no andaba solo, en su corazón estaba el Espíritu Santo, ahí se alojaba, y ambos conversaban, hablaban, pero por lo general hablaba el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo en otros audios habla acerca del enviado, dice, a él lo traje. A él, es decir, el Espíritu Santo hablaba de la carne, de ese cuerpo, de ese espíritu de Ezequiel que había traído de la antigüedad, pero en un nuevo cuerpo. Pero el Espíritu Santo es el que hablaba. Cuando hablaba nuestro querido maestro, él siempre decía, a mi opinión de hombre o humana, hablo esto. Mas no dice Dios. Pero por lo general, cuando él enseñaba, inculcaba ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces, hermanos, estamos ya viendo cómo nosotros tenemos que servir a Dios a la manera ceremonial, porque el maestro es quien nos enseñó y a él tenemos que allegarnos porque él es el monte de Israel, el alto monte de Israel. Y en ese alto monte está Jesús, en espíritu. Eso deben entender. Nuestro Señor Jesucristo va a venir, sí, porque ahora ya Él es en cuerpo, en carne, en el cielo. Él va a venir, sí, pero ya en el último tiempo en carne, pero a llevarse a las almas aprobadas para su reino, a todas las personas que van a estar preparadas, apercibidas, para recién ahí reinar Cristo por 1000 años en la tierra prometida. No es que estemos reinando ahora en el Perú, en tal lugar, no, aún no es un reino, ese es un pueblo que está en preparación, estamos en preparación, hermanos.
porque aún no cumplimos la ley de Dios a la perfección. Entonces, hermanos, ahora, si hablamos de servir a Dios, ¿cómo honra el que sirve a Dios? ¿Cómo es esa honra? Nos va a explicar nuestro maestro en este audio. Dice, Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos al alfolí. Va a decir cómo tenemos que nosotros honrar, ¿no? Para servir a Dios. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Eso está cumpliendo el pueblo. Pruébenme ahora, dice el maestro, pruébenme. Dice, a ver, si no, os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Luego, ahora, hasta que sobreabunde, dice el maestro. Eso está en Proverbios 3, 9 y 10, que dice, honra a Jehová de tu sustancia. ¿No ve? Dice el maestro. Y de las primicias de todos tus frutos. Y serán llenas tus trojes con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esto lo que están perdiendo el pueblo. ¿Por qué dice eso, hermanos, el maestro? Porque no están haciendo lo que deberían de hacer. No presentan los diezmos. ¿A quién? A la casa. Y en una época, en un país vecino, tampoco no traían los diezmos a la casa, que es un varón, que es el maestro. En esa época no traían. Y el maestro, en uno de los sabios, dice, se lo choreaba. Entonces no estaban honrando a Dios. Y cuando digo no honrar a Dios, no quiere decir que no honra a la carne, que es el maestro, no. Honrar a Dios porque la orden viene de arriba. Y el maestro vino a hacer cumplir, porque él era el servidor de Dios. Sigue siendo ahora en espíritu. Él servía a Dios, ¿a través de qué? De juntar los diezmos. Pero no es para que se enriquezca, sino para hacer cumplir. Porque a través de estos diezmos, hermanos, del fruto de nuestras manos, presentar a Dios, nosotros vamos a tener bendiciones que va a sobreabundarles. Escuchemos la voz del maestro, hermanos. Adelante con el audio. Lleva nomás Malaquías 3:10. Libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Eso está perdiendo el pueblo. Pruébenme ahora, dice, a ver si yo no abriré las ventanas de los cielos y vaciaré la bendición hasta que sobreabunde. Luego, ahora hasta que sobreabunde. Ahora Proverbios 3, 9, 10. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Honra a Jehová de tu sustancia. No ve, ahí está. Y de las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus trojes con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Eso es lo que están perdiendo el pueblo. ¿Acaso? Bien, estamos entendiendo ya, hermanos, cómo tenemos que servir a Dios a través de nuestras ofrendas. Presentar estas ofrendas al varón, que es quien elegido, y Israel es uno nomás. Él es el monte. Entonces, tenemos que honrar sirviendo, presentando nuestras ofrendas. Pero, ¿qué dice en este siguiente audio? Yo voy, y sabéis el camino. Ya, muy bien. Entonces, cuando Él mismo viene, dice, Él mismo nos tomará. Y luego nos tomará. Y eso es lo que quiere decir. Vendré otra vez. Os tomaré a mí mismo. Quiere decir que a mí mismo. Os tomaré yo mismo. Yo mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy. Y sabéis el camino. Muy bien. En sí dice, en San Juan 12:26,
Ya sabemos a dónde va a estar Jesús. ¿A dónde va a estar? 26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Repito, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Entonces, ¿dónde va a estar para servir? Todo eso declara. Aquí en Ezequiel 20:40. Empero en mi santo monte. No que en Deuteronomio es el monte, ahí está el monte. En el alto monte de Israel, dice el Señor Jehová, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra, allí los querré, allí los quedará. A todos los que van al monte de Israel, allí los quedará Dios. Y allí demandará, dice claramente, y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas. ¿No es? Entonces, aquí demanda ofrenda, como por ejemplo dice, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas, encendidas sin olor a mí agradable, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. ¿No ve? Ahora esas ofrendas pide aquí en el monte, allí me servirán. Ahora, ¿cómo entienden ahora esto? Dice en este siguiente audio, San Juan 14:4 dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Ya muy bien, dice el maestro. Entonces, cuando Él mismo viene, dice, Él mismo nos tomará y luego nos tomará, y eso es lo que quiere decir. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, quiere decir, que a mí mismo os tomaré yo mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis dónde yo estoy y sabéis el camino. Muy bien. Enseguida dice en San Juan 12:26. Ya sabemos dónde va a estar Jesús, dice el maestro. Ya sabemos. ¿En dónde, hermanos? En el corazón del enviado, de ese varón. Y dice San Juan 12:26. El que me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Es decir, hermano, este servidor en la cual está Jesús, porque el maestro dice, ya sabemos dónde va a estar Jesús. Ahí nosotros tenemos que allegarnos con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Tenemos que cumplir las ceremonias a través de ritos. Y dice, al que me sirviere mi Padre le honrará. ¿Ve? Repito, si alguno me sirve, sigamos. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Entonces, ¿dónde va a estar para servir? Todo eso declara aquí en Ezequiel 20:40. Y ahí habla nuevamente del monte, dice. Empero en mi santo monte, lo que en Deuteronomio dice monte, ahí está el monte. Empero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice el Señor Jehová. Allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los querrá a todos los que van al monte de Israel. Ahí los querrá Dios. Y ahí le mandará, dice claramente, y ahí le mandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas, ¿no ve? Entonces ahí demanda ofrenda, como por ejemplo dice en Números 28:2, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas, en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo, dice, ¿no ve? Ahora, estas ofrendas pide aquí en el monte, ahí me servirá, dice. Y ahora, ¿cómo entienden ahora esto? Sí, el maestro se sonríe. Porque, hermanos, el pueblo no entendía y hasta ahora no entienden y levantan a otro enviado, levantan a otro Israel. O es lo peor, que cambian el nombre ahora. Pero el maestro nos dice esas cosas. Tenemos que servir a nuestro Dios a través de estos ritos, que es necesario. Es la manera, es el primer aspecto que estamos tomando
que estamos tomando, hermanos, en esta edición del programa Trabajemos con Amor. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Después viene un himno, hermanos, a través de su radio Milenia 1530 amplitud modulada. Todos los domingos, hermanos, no se lo pierda a partir de las 7 o 7:30. Y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Les dejo y la gracia de nuestro Señor Jesucristo more en vuestros corazones, amados hermanos y hermanas israelitas. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En este momento vamos a dar el contenido del primer mandamiento. Dice: a Jehová tu Dios temerás, a él servirás, a él te allegarás y por su nombre jurarás. La justicia seguirás, para que vives y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el primero y el grande mandamiento. Seguidamente vamos también a pasar los textos del fundamento, el primer fundamento del santo mandamiento, que se trata sobre el temor a Dios. Deuteronomio 10:20. A Jehová tu Dios temerás, a él servirás, a él te allegarás y por su nombre jurarás.